Shalom, les saluda Graciela Salinas de Este es el Camino. Hoy vamos a hablar acerca del Moedim Shabbat. Si no saben lo que significa Moedim, que es tiempos establecidos por Dios, usted puede ver un video que hicimos el año pasado acerca de los Moedim, donde explicaremos los tiempos de acuerdo al calendario hebreo, o mejor dicho, el calendario bíblico. Pero bien, vamos a enfatizar hoy en el Shabbat, uno de los Moedim que quizás es el más importante o el más frecuente. Ciertamente es el que ocurre cada semana en el séptimo día. Y empezamos. Lo que vamos a hablar hoy van a ser varias cosas. Primero que nada, el significado de Shabbat. ¿Qué día de la semana es? ¿De quién es este Shabbat? Vamos a hablar también acerca de las bases bíblicas para el Shabbat, no solamente en el Tanaj, que también se le conoce como el Viejo Testamento, aunque no tiene nada de viejo, es todavía relevante para nosotros. Y vamos a hablar del Shabbat en el Brit Hadashah, también conocido como el Nuevo Pacto, el Nuevo Convenio o el Nuevo Testamento. Por último, vamos a hablar sobre el significado de la palabra guardar. ¿Cómo podemos guardar el Shabbat? Entonces empezamos con ¿qué es Shabbat? Un poquito de hebreo. Ustedes pueden ver en esta parte de aquí cómo se ve o cómo se escribe Shabbat en hebreo. Una shin con su patak, que es el vocal para la A, una bet con un dagesh, el punto que está en medio se le llama dagesh y es para duplicar la letra. Y con una kamatz, que también es una vocal que se pronuncia como A. Y por último, una tab. Entonces, si lo pusiéramos en letras que nosotros conocemos, sería la shin, SH, con su patak, que sería la bet con el dagesh, que lo duplica, entonces sería 2 veces, y la kamatz, que sería otra A, y la tab. ¿Cuál es la diferencia entre la patak y la kamatz si las dos son A? Una se pronuncia un poquito más corto y la otra se pronuncia un poquito más largo. Entonces es la longitud o el tiempo en que se pronuncia. Pero bien, aquí tienen Shabbat. Tengo que decirles, cuando nosotros transliteramos, que quiere decir poner en letras las que conocemos, las palabras en hebreo, entonces ponemos exactamente las letras que son. Por eso a veces al final ponemos una H, porque tiene una H al final las palabras. En este caso no es así, pero bien, se pronuncia Shabbat. Son 2 sílabas, Shab y Bat. Y por eso la B se duplica, la B con la dagesh es duplicada para terminar y cerrar una sílaba y abrir la siguiente. Así como en el español tenemos las sílabas y tenemos sílabas abiertas y sílabas cerradas, abiertas cuando terminan en una vocal y cerradas cuando terminan una consonante. Es lo mismo en hebreo. Tenemos 2 sílabas aquí y las 2 son cerradas porque terminan en consonante. A veces terminan en vocal, pero es más la excepción que la regla. En fin, Shabbat, que algunas veces también lo pronuncian como Sabbat, que es también conocido como el día de reposo. En las traducciones que yo estuve tratando de usar para esta presentación, usaban más que nada el día de reposo. Entonces, pues, desde una forma gramatical, eso es lo que es Shabbat. Ahora vamos a ver los días de la semana. Semana en hebreo se dice Shavua. Entonces, si yo les quiero desear una buena semana, yo diría Shavua Tov, T-O-V. Tov, que quiere decir bueno. Shavua Tov, buena semana. Pero bueno, aquí están los días de la semana desde un punto de vista bíblico. El Señor, cuando estamos en Génesis, Él no le dio un nombre a ninguno de los días, solamente al Shabbat. Entonces, Él le llamó a los días el primer día, el segundo día,
y fue la mañana y la tarde el tercer día, y fue la mañana y la tarde el cuarto día, etc. En hebreo también es así. Lo vemos escrito en hebreo, en la Biblia, en el Tanakh, y bueno, en las traducciones también lo vemos como el primero, segundo y tercer día. En hebreo sería Yom, Yom siendo día, y luego ya los números ordinales, que sería Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Re'evi, Yom Hamishi, Yom Shishi y Yom Shabbat. El único que tiene nombre es el Shabbat. Ahora, si vemos el español, podemos ver, y usted puede fijarse en su calendario, el primer día de la semana, aún en el calendario gregoriano, que es el que usamos para nuestro trabajo y ese tipo de cosas, para la vida diaria, en el mundo, la sociedad que vivimos, usamos el calendario gregoriano. Entonces, si usted se fija ahí, va a ver que la semana empieza en domingo. Entonces, el séptimo día es el sábado o Shabbat, que sábado es una traducción, podríamos decir, de cómo se dice Shabbat. Suena muy parecido al Shabbat, pero algunas personas dicen que los días de la semana fueron de acuerdo a los planetas, como lunes, luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Urano. Y bueno, no estoy segura si es así, pero lo que sí sé es que el único al cual Dios le dio nombre fue el Shabbat. ¿De qué es el Shabbat? Vamos a ver en Éxodos 20:10 que dice, mas el séptimo día es día Shabbat para Adonai, para Jehová, tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. De nuevo, esto es en Éxodos 20:10. Lo que yo quería traer a colación en este versículo son varias cosas. Primero, nos enfatiza que el séptimo día es día Shabbat. Por si acaso, algunos calendarios yo he visto que ya lo empiezan como el lunes, siendo el primer día de la semana, aunque es el primer día laboral, más no necesariamente el primer día. Pues bien, si tenía dudas, en Éxodos 20:10, ahí nos dice, el día séptimo es el día Shabbat. De nuevo, las traducciones lo hicieron como día de reposo o algunas otras cosas, pero es el Shabbat. ¿Y para qué? ¿Para qué se dio este Shabbat? Para los judíos, algunas personas dirían, bueno, no, es que yo no lo celebro porque no soy judío y esto es básicamente para los judíos, pero aquí dice específicamente que es para Elohim, para Dios, para Adonai, para Jehová, tu Dios. Esto es, si tú sigues al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios único. Entonces, este Shabbat es para Él, lo hacemos. Y Él nos dice que no hagamos ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, básicamente quienes vivan contigo en tu casa. Pero también añade que tampoco el beger, es la palabra en hebreo, el beger que está contigo, que se podría traducir en extranjero o extraño, alguien que no tiene herencia, que no es parte realmente de la comunidad. Pero ¿y nosotros, los que somos gentiles? ¿Quiénes somos? ¿Somos extraños? Si nos hemos acogido al Dios de Israel, si nos hemos injertado en el olivo natural, si somos parte o formamos parte de la coherencia siendo hermanos con Yeshua, pues eso es algo que usted tiene que decidir si usted ya ha sido, si usted ya ha aceptado a Yeshua como su Salvador y la sangre de Yeshua está en usted y Yeshua ya le ha dicho que es parte de su familia. Entonces, pues usted ya no es un extraño, pero aunque fuera extraño, nosotros podemos guardar el Shabbat. Yo no le estoy diciendo que usted debe guardar el Shabbat, lo podemos hacer. Las personas que nos hemos injertado lo debemos hacer,
Lo que sí le digo es que no es solamente para los judíos, es para todos aquellos que se han injertado en el olivo natural, que siguen a Dios. Y bueno, si usted dice, no, pero es que yo lo hago en otro día, está bien. Esto es algo en su relación entre Dios y usted. Usted ore al Espíritu Santo y acérquese con temor y temblor hacia Dios y pregúntele qué debe de hacer. Y lo que Él le diga en su espíritu y lo que usted sienta en su espíritu que Dios le está diciendo, pues eso es lo que debe de hacer. Corrobórelo con la escritura, cualquier respuesta que Él le dé, porque Dios nunca le va a dar una respuesta que va en contra de lo que Él nos dejó en su escritura. Tenemos varias cosas y donde nos explica acerca de lo que estaba yo hablando, de quiénes somos los gentiles. Voy a leer el 11, 12 y 13 y luego me voy a brincar al 19. Entonces en el 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora, en Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Mesías. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois familia de Dios. Tengo que enfatizar bastante que yo no estoy hablando de la teología de reemplazo, que yo no estoy diciendo que hemos reemplazado a Israel, que yo no estoy diciendo que somos la nueva Jerusalén. Para nada. Al contrario, hemos venido a tomar parte de la familia, del pueblo, tomando nuestro lugar como gentiles que nos hemos allegado, pero siempre reconociendo que Israel es el pueblo escogido, que Israel fue a quien se le dio la Torá y todos los mandamientos, y nosotros nos llegamos a ellos para alabar, para glorificar y para seguir a su Dios, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En Filipenses 3:20 nos recalca nuevamente, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Mesías Yeshua. Sabemos que Yeshua regresa y lo estamos esperando, y va a venir ¿de dónde? Va a venir de las alturas, va a venir de lo que le llamamos el cielo. Va a venir y lo vamos todos a ver. Y nosotros ya tenemos una ciudadanía ahí. Al momento que nosotros aceptamos a Yeshua, Él dice que se va y que va a regresar. Y también nos dice que se va a preparar moradas para nosotros. Entonces, es importante que usted reconozca. Estos Moedim nos ayudan a prepararnos para cuando estemos en esa ciudad, donde vamos a estar observando estos Moedim, estos tiempos establecidos por el Señor, todo el tiempo. Entonces, es importante que empecemos a a practicar esos Moedim aquí en la tierra. Vamos a ver las bases bíblicas del Tanakh, que como les dije, también se conoce como Viejo Testamento, aunque no tiene nada de viejo. Y también del Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Pero déjenme les digo una cosa. Cuando Yeshua, cuando los Talmidim, cuando los discípulos estuvieron aquí en la tierra, ¿cuál Biblia leían ellos? Tenían que leer la Biblia israelita, la Biblia del Tanakh, porque no había Nuevo Testamento, no había Nuevo Pacto. Entonces, todas las cosas que tanto Yeshua como los Talmidim, como los discípulos dijeron, cuando decían, está escrito o escrito está, siempre se referían al Tanakh. Entonces, el Tanakh es la fundación donde se ha construido el Brit Hadashah. Pasando al principio, a Génesis, en 2:2. En el séptimo día completó Elohim la obra que había hecho y reposó en
el séptimo día de toda obra que había hecho. Ya esclarecimos que el séptimo día es el Shabbat, es el sábado. Entonces aquí nos dice, es una de las primeras cosas que nos dice que Dios reposó del día séptimo. ¿Usted cree que Dios se cansó y por eso tenía que reposar? Él había hecho su obra y pienso dos cosas. Número uno, cuando terminamos algo, tenemos que realmente separarnos o alejarnos un poquito y discernir si la obra está terminada. Y si ya está terminada, dejarla, alejarnos, descansar. Porque entonces si seguimos añadiéndole, quizás en lugar de mejorarla, la echemos a perder. Pero no nada más eso. La segunda parte o el segundo punto que quisiera traer es que si Dios reposó, aun cuando Él es omnipotente, Él lo puede todo, yo pienso que lo hizo para darnos un ejemplo de que como Él nos creó, Él sabe que necesitamos refrescarnos cada cierto tiempo. Entonces debemos descansar, hacer una pausa antes de seguir adelante. Y en el siguiente versículo de Génesis, en Génesis 2:3, y bendijo Elohim el séptimo día, o el Shabbat, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Esta es la continuación del versículo que acabamos de leer, del Génesis 2:2. Y aquí nos está diciendo, está añadiendo un poquito más, que él no solo descansó en el séptimo día, pero también lo santificó. Es el único día que es santificado. El Shabbat, el séptimo día, es el único día que Dios santificó. ¿Y qué quiere decir santificar? Todos lo sabemos. Santificar quiere decir apartar para Él. Y Él fue lo que hizo. Él santificó este día para Él. Siguiendo adelante en Éxodo 20:11, porque en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, en el Shabbat. Por tanto, el Señor bendijo el Shabbat y lo santificó. Ahora estamos viendo que no solamente lo santificó, lo separó, lo hizo santo, pero también lo bendijo. Una cosa más, el único día, usted no va a ver que ese día o que hace eso para cualquier otro día de la semana, solo el séptimo. En Levíticos 23:24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis Shabbat, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. Cada vez que hay una santa convocación, cada vez que Dios en sus Moedim nos dice que debemos de reunirnos, eso también se le considera un Shabbat. A veces no nada más decimos que es un Shabbat, sino que es un Shabbatón, algo muy solemne, muy grande. Y en este caso estamos hablando de Yom Teruah, o el día de las trompetas, que se da en el séptimo mes, el primer día del mes, de acuerdo al calendario hebreo. Pero entonces el punto aquí es que usamos también la palabra Shabbat o Shabbatón para esos días de fiesta que están en la Biblia que debemos celebrar y hacer una santa convocación, sonar las trompetas. Ahora pasamos al Brit Hadashah en Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, ¿quién? Yeshua, está hablando de Yeshua aquí. Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el Shabbat y se levantó a leer. Los puntos que quiero hacer aquí es que él, a donde quiera que iba, está viendo usted aquí que dice según su costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que él todos los Shabbats iba a la sinagoga. Yo no digo que usted tiene que ir a una sinagoga, pero yo digo que Yeshua iba a una sinagoga en Shabbat, porque esa era la costumbre de aquel tiempo y así es como se hacía y se sigue haciendo hasta hoy. No se ha cambiado el día del Shabbat, al menos no bíblicamente. En la Biblia no dice nada acerca de que se cambió. La Biblia está enfatizando desde Génesis hasta Apocalipsis que es el Shabbat, el sábado, el séptimo día.
Y aquí Yeshua está enseñando y se levanta a leer. Y usted puede leer las escrituras y puede leer los evangelios donde hablan de la vida de Yeshua y va a ver que una y otra vez hablan de que él entró a la sinagoga en día de reposo. La siguiente en Juan 19:31. Los judíos entonces, como era el día de preparación para Pesach, o la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz, el Shabbat, porque ese día era un Shabbat muy solemne, era un Shabbatón, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. La escena aquí, estamos en la crucifixión. Los judíos, no estamos diciendo los talmidim, los judíos en general, porque la tradición, la costumbre era que cuando se llegaba un Moedim, tenían que parar todo, tenían que prepararse para celebrar el Moedim, para hacer lo que hacen regularmente en esos días. Entonces ya se llegaba a Pesach o Pascua. Usted sabe lo importante que es la Pascua. Y está Yeshua ahí, que es nuestro Cordero Pascual. No es casualidad que él vino a ser crucificado o sacrificado más bien a tiempo para Pascua. Mientras las familias en sus hogares estaban preparando la Pascua, Yeshua estaba entregando su vida como el Cordero Pascual para los pecados del mundo, para quitar los pecados del mundo. Entonces a este Moedim también se le llama Shabbat. Otra vez, lo que quiere decir es que es un tiempo de santa convocación. Y como es muy solemne, la traducción que utilicé, que es la Biblia de las Américas, y la mayoría de las que vi en español decía un día muy solemne o un Shabbat muy solemne, a eso les llamamos Shabbatón, pero siguen siendo Shabbat. Y muchas veces cuando hay un Shabbat y viene un Moedim cerca, se le llama Shabbatón. Y bueno, sabemos que querían que les quebraran las piernas, pero Yeshua expiró antes de que le quebrara ningún hueso para poder cumplir la profecía de que ningún hueso se le quebraría. En Hechos 15:21 tenemos que Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los Shabbat es leído en las sinagogas. Quiero el énfasis aquí, que vean que desde Moisés ya se seguía en el Shabbat, iban a las sinagogas y se leían las escrituras en un asiento que se llamaba el asiento de Moisés. La costumbre era que cuando empezaban a estudiar la palabra, se sentaban, no se paraban, se sentaban para poder predicar. A veces para leer sí se paraban como una forma de reverencia, pero para ya enseñar la palabra se sentaban por lo general. Pero desde tiempos antiguos y hasta ahorita las sinagogas siguen reuniéndose en Shabbat. No somos judíos, yo no soy judía, soy gentil, pero me reúno en una sinagoga en Shabbat con mis hermanos judíos y mesiánicos, judíos mesiánicos y gentiles, que yo pienso así va a ser en el cielo. Cuando lleguemos al cielo, vamos a estar no solamente los judíos, pero los gentiles también. Entonces vamos a empezar a practicar en esos días. Que no nos tomen las cosas por sorpresa. Uno de los versículos más controversiales, o más, quizás no controversial, pero malentendidos, es Colosenses 2:16. Y podría ser toda una clase en este versículo. Aquí estamos con los talmidim, aquí estamos con las personas que están hablando acerca del Shabbat. Y dice, por tanto, que nadie se constituye en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a Moedim, o fiestas, o Rosh Chodesh, nuevas lunas, o Shabbat, días de reposo. Ahora, si usted ve la parte de arriba, el encabezado de esta parte de la Biblia, dice algo acerca de los mandamientos de hombres. Entonces, si no está en la escritura, es mandamiento de hombre. Aquí dice que nadie te juzgue con respecto a comida o bebida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice lo que debemos de comer. Los alimentos limpios, los animales puros y los animales impuros están en la Biblia.
el que no comamos no está en la Biblia. Entonces, que no te juzguen porque tú sigues lo que dice la Biblia. En cuanto a los Moedim, las fiestas establecidas por el Señor, que son las que están en la Biblia, son 7 y estaremos hablando más de ellas. Shabbat siendo una de ellas. El Rosh Chodesh, que es la luna nueva, el nuevo mes, que se debe de celebrar también, y hay santa convocación, es un Shabbat, la luna nueva, se llama Rosh Chodesh, y por supuesto los Shabbat, que es cada semana en el 7º día. Entonces, que no los juzguen porque usted quiera hacer eso. Cuando recientemente nosotros empezamos a ir a la sinagoga, hubo personas que vinieron a nuestra casa a preguntarnos por qué nos habíamos regresado al Viejo Testamento. Y no estábamos rechazando a Yeshua, lo único que estábamos haciendo era realmente hacer las cosas de la Biblia, como dice la Biblia. Ahora, ya que entendimos que sí lo podemos nosotros guardar o santificar, que sí es para nosotros, que nos hemos allegado a la ciudadanía de Dios, ¿cómo lo podemos guardar? En Juan dice, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quién está hablando aquí? Yeshua. Yeshua, estoy segura que ustedes conocen el versículo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y bueno, en Éxodo 28, 9 y 10 y 11, habla acerca de el día de reposo o el Shabbat. Acuérdate del Shabbat para santificarlo, para separarlo. ¿Cómo le hacemos para separar el Shabbat? ¿Cómo podemos guardarlo? Si usted tiene algo muy precioso, ¿cómo lo guarda? ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo lo observa? Y hay una tradición muy bonita que a nosotros nos ha gustado y la hemos hecho por algún tiempo para Shabbat. Esta tradición incluye los elementos que ustedes están viendo en pantalla, las velas, principalmente. Hay una oración para las velas y las velas las enciende una mujer. ¿Por qué una mujer? Las velas representan la luz de Yeshua. Entonces en la oración decimos, gracias Señor, que nos has permitido, gracias Señor Rey del Universo, que nos has dado a Yeshua, la luz del mundo, y nos hablas de ser luz para el mundo. Entonces, como Yeshua vino al mundo a través de una mujer enciende las velas para invitar a Yeshua a estar con nosotros presente. La luz solamente significa la luz de Yeshua y nos recuerda que debemos de ser esa luz para el mundo. El pan, el challah, está también ahí. Es un pan especial, específico. Si quiere la receta del challah o si quiere la bendición de las velas, puede entrar a nuestro canal de Telegram y ahí están las dos cosas. ¿Y por qué un challah? Bueno, se hace con trigo, que por supuesto es uno de los 7 elementos que se siembran en Israel, pero no nada más eso, está trenzado y son 2 panes. Se supone que cada trenza tiene 6 bolas y entonces si tenemos 2, pues tiene 2 y representa los 12 panes que estuvieron en la mesa en el templo. Es lo principal. Si tienen levadura, porque nos está representando a nosotros, pecadores. No tanto a Yeshua, a nosotros, que somos pecadores, estamos trayendo este pan delante del Shabbat, como parte del Shabbat para santificarlo y para honrarlo. Y en la copa, pues tenemos el vino. Y ahorita les hablo un poquito más del pan, me regreso al pan. Pero el vino es de uva por lo general, no tiene que ser vino. Yo sé que algunas personas quizás tienen problemas porque los niños, no tiene que ser vino. Lo único es que por lo general lo hacemos con uva, jugo de uva o vino de uva rojo. Cuando hacemos las bendiciones, Yeshua nos dijo, nos habló acerca en Pesach, cuando está celebrando lo que nosotros llamamos la última cena, que realmente lo que estaba él haciendo era un Pesach. Si usted nunca ha participado en un Pesach, realmente que debe de, por lo menos una vez, participar en una celebración de Pesach de la forma como la Biblia lo dice, porque es lo que Yeshua estaba celebrando. Y él nos añade una nueva parte
a esto y dice que el pan representa su cuerpo, que fue lastimado o que fue quebrantado por él y que fue también traspasado. En Pesach usamos el pan sin levadura, que le llamamos el matzah. Y el vino sabemos que representa la sangre del convenio, la sangre de Yeshua. Yeshua nos dice que cada vez que lo recordemos, que hagamos esto, o que cada vez que hagamos esto lo recordemos. Y qué mejor momento para recordarlo que en el día que es santificado, que es separado para Él. Entonces es importante estos dos elementos. Aparte de estas oraciones, hacemos oración por las velas, hacemos oración por el pan y hacemos oración por el vino. Aparte de estos elementos, también hacemos oración por nuestros hijos. Y yo creo que de todas las tradiciones incluidas o elementos incluidos en esta tradición, para mí el orar por mis hijos, cada uno por sus necesidades específicas, cada Shabbat, ha sido una bendición tremenda. Y he visto cómo Dios, cada una de las cosas que le pedimos consistentemente al Señor para nuestros hijos, las he visto materializándose. Mi esposo ora por mí y claro que yo también oro por mi esposo y finalmente hacemos la bendición arónica para nuestros hijos, bendecirlos para la semana que viene. Pues bien, esto es de lo que se trata el Shabbat. Espero que hayan aprendido algo. Si tienen preguntas, por favor, nos pueden mandar un mensaje, ya sea en el canal de Telegrama o en los comentarios aquí. Y les agradezco mucho su atención. Y como hoy es viernes, son las 4 de la tarde, pues les deseo Shabbat Shalom. Hasta pronto.